y quiero dar una bienvenida muy pero muy especial a cada uno de ustedes que está viendo este programa. Este día es el estudio del libro de Apocalipsis. Estaremos estudiando el capítulo 7 sobre los 144,000 señalados. Deseamos que la preciosa palabra de Dios hable a tu corazón y que tú puedas esforzarte a creerle a esas hermosas promesas que están aquí en la palabra del Señor. Y para eso vamos a pedir la dirección de Dios para que guíe los labios del pastor Morris Velázquez para que hable a cada corazón. Pero escuche lo que dice la hermosa palabra del Señor en el capítulo número 8, versículo número 9 del libro de Zacarías. Dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas. Desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Que el Señor hable a tu vida. Esfuérzate por poner en práctica esta hermosa palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y es una linda oportunidad que el Señor nos concede de estar juntos a través de internet, a través de la tecnología que Dios ha permitido en estos días. Esto es para que nuestro engrandecimiento en la fe acerca de nuestro Señor Jesucristo pueda crecer mucho más. Así que oremos para que Dios use la vida de mi esposo para que sea solamente un medio de transmitir esta hermosa profecía a tu vida. Gracias, Señor Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, creador de los cielos, de la tierra. Gracias, poderoso Señor, por este tiempo que estamos viviendo. Sabemos que nuestros días están en tus manos, oh precioso Rey. Gracias. Gracias por esta linda oportunidad que tenemos de llegar hasta nuestros amigos y hermanos que van a ver esa transmisión, este programa. Oh bendito Dios, este estudio hermoso del libro de Apocalipsis. Precioso Señor, yo pido la guía de tu Espíritu Santo para que uses a mi esposo hablando, precioso Señor, hablando a cada corazón, dirigiendo cada una de las palabras que va a hablar para que seas tú transmitiendo esas verdades, mi Dios, que quieres dejar a tu pueblo. Oh precioso Señor, reconocemos que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo profético, un tiempo tremendo donde yo sé que muchos apostatarán de la fe, no querrán oír tu palabra, pero muchos también tendrán hambre, mucha hambre de seguir escuchando profecías y preciosa palabra de Dios. En esta hora, bendito Dios, dejamos en tus manos este estudio y deseamos, precioso Señor, que cada corazón sea un terreno fértil, un terreno suave para que tu palabra pueda dar fruto. Oh bendito Señor, gracias en esta hora y dejamos, Señor, en tus manos este estudio precioso, el libro de Apocalipsis. Gracias, bendito Salvador. Queda con usted, Pastor Morris Velázquez, con el estudio del capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Gracias por tu presencia, Señor. Nombre sin igual es el tuyo, Señor. Nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual.
Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la noche nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o al mediodía, o a medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halléis durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Amén. Sí, hermanos, no podemos seguir durmiendo, ni esperando que el Señor cuando venga nos consiga durmiendo. Debemos estar en oración, velando, ayunando, leyendo palabra y predicando su evangelio. Por eso hemos venido a orar, Padre Santo. En este momento vamos a orar por las almas. Ponemos ante ti, Señor, todas esas almas que están perdidas allá afuera, Padre Santo. Danos a nosotros el valor, Señor, de recuperarlas. Danos a nosotros el Señor de rescatarlas donde se encuentren. Entrena nuestro corazón, Señor, para que seas tú dándonos palabra de vida y la llevemos a todas y cada una de esas personas que están afuera, pasando tantas situaciones difíciles, pero que no conocen de tu presencia, que no conocen de tu palabra, Señor. Pero nosotros somos tus hijos, Señor, y tú nos has ordenado, Señor, que nosotros llevemos palabra a todas las naciones y que prediquemos tu evangelio a todas las naciones, sin importar lugar, sin importar idioma, sin importar nada que sea aquello que nosotros consideremos que nos puede estorbar. Por eso, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, que toques el corazón de cada uno de los hermanos, para que empiecen con su mente, con su lengua y con su garganta, Señor, a predicar el evangelio a toda aquella persona que lo vea en necesidad, en su comunidad, en su trabajo, en los medios de transporte, en cada sitio donde consigan personas, Señor, le podemos predicar tu evangelio. Esa herencia que tú nos has dejado, Señor, que es de espíritu, de gloria, de verdad, de alabanza, Señor Santo. Así te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque tú eres grande, Señor. Porque lo que tú quieres de nosotros, Señor, es que rescatemos esas almas que están fuera, que están, Señor, perdidas en el alcohol, perdidas en la droga, perdidas en la prostitución, Señor, en la promiscuidad, perdidas en esos sitios, Señor, donde no saben que lo que están haciendo es perjudicial para ellos, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque nosotros tenemos esa posibilidad, porque tú nos las has suministrado. Así te lo pido, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En este momento vamos a pasar, hermanos, a orar por los enfermos de la iglesia. Así te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Pido por favor, la hermana Aura, dirija esta oración por los enfermos de la iglesia, en el nombre de Jesús. Padre Santo, Dios Todopoderoso, misericordioso y bueno, en este momento, Señor, vamos a interceder por los hermanos y todos los enfermos, Señor, pero primeramente me presento ante usted, Señor, pidiéndole perdón por los pecados que haya cometido en el día de hoy, que sea usted
por su gran misericordia, limpiándome y preparándome, Señor, para entrar en su presencia. Gracias, Padre Santo, porque usted es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso confiado, Señor, en su poder sanador, que es el médico de médicos, Señor, que usted es nuestro Jehová, Rafa, Señor. Presentamos ante usted, Padre Santo, todos nuestros hermanos que por alguna razón están quebrantados de salud, Padre Santo, en este momento, para que sea su mano santa, Señor, cubriendo todo su cuerpo, pasando su mano sanadora desde la cabeza hasta los pies. Usted conoce dónde está la dolencia, porque usted nos conoce de antes del vientre de nuestra madre, Señor. Y su palabra también dice, Señor, que usted dejó todas las enfermedades en la cruz del Calvario, Señor. Por eso pensamos, Señor, que esto es pasajero, que esto es una prueba, y que todos los hermanos que están quebrantados de salud, Señor, pronto estarán recuperados, Padre Santo. Y declaramos que estarán aquí dando testimonio, Señor, de su sanidad. También ponemos en su presencia, Señor, a todos nuestros familiares, donde quiera que estén, Señor, que tengan alguna dolencia, Señor, algún quebranto de salud, para que sea usted también glorificándose en cada uno de ellos. Y también a todas las personas enfermas, Señor, por esta infección del COVID, Señor, que sea usted en los hospitales, Padre, su Espíritu Santo paseándose, Señor, por cada cama, por cada lugar de todos los países, Señor, de Australia, de Estados Unidos, de todos los continentes, Señor, que sea usted sanándolos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor, gracias por todo lo que nos has entregado, Señor. Por eso en este momento, Padre Santo, levantamos tus manos, Señor, al cielo para seguir en adoración contigo. Levante sus manos, hermanos, para adorar al Señor, para que el Señor se glorifique en este lugar y para que el Señor siga escuchando las alabanzas que hemos traído para Él. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Nuestra iglesia tiene una caja de peticiones como símbolo de fe. Esa fe que pone en cada una de esas peticiones que colocan dentro de esa caja escrita en lápiz y papel. Porque lo ponen con el corazón, porque entienden que son para ti esas peticiones, Señor. Sabemos que muchas de ellas ya han sido contestadas. Sabemos que muchas de ellas ya algunos hermanos han obtenido respuesta. Pero faltan muchas por responder, Señor. Pero estamos esperando pacientemente en ti, como dice tu palabra. Porque sé que cuando esperamos con paciencia, Señor, tú inclinas tu oído, Señor, y escuchas nuestro clamor. Porque tu palabra te dice, clama a mí y yo te responderé. Y te entregaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso, Padre amado, esas cosas grandes, esas cosas ocultas que nosotros nos conocemos, tú nos las puedes revelar, Señor, cuando nosotros clamamos ante tu presencia. Y por eso, Señor, cada vez que lo hacemos con un corazón constricto, con un corazón humillado, y nos humillamos ante tus pies, Señor, que es el lugar más alto, donde nosotros tenemos plena seguridad de que tú estarás allí con nosotros, nos entregará las respuestas de estas peticiones. Gracias, Padre amado, Dios de Israel, porque yo sé que tú respondes, Señor, porque yo sé que tus promesas son verdaderas y que esas promesas que tú nos entregas, Señor, si nosotros cumplimos con cada uno de los requisitos que esas promesas dan, tú nos las entregas, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. No permita, Señor, que sea nuestra mente la que domine, sino nuestro corazón. Que sea tu voluntad la que prevalezca y no la nuestra. Porque sabemos que tu voluntad es grande, es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Porque tú conoces el contenido de nuestros corazones, pero perfectamente tú sabes, Señor, qué es lo que a nosotros realmente nos conviene. No lo que nosotros creamos, sino lo que tú tienes, el propósito que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre Santo, porque yo sé que tú estás aquí entre nosotros, porque así lo dice tu palabra, que cuando dos o más están orando en tu nombre, tú estás entre ellos. Y yo confiado en esa promesa, Señor, sé que tú estás aquí escuchando estas oraciones. Y también dice, Señor, que cuando dos o más se ponen de acuerdo en cualquier cosa aquí en la tierra, tú lo haces en los cielos, Señor. Por eso te pido, Padre Santo, que abras los cielos, Señor, y derrame lluvia de agua viva sobre esta iglesia.
y que derrames lluvia de agua viva sobre cada uno de los miembros de la iglesia. Que le des fortaleza a los pastores, Señor, para que sigan con su trabajo, para que sigan orando por esta Grace, Señor, porque este pueblo es tu pueblo, Padre amado. Así te lo pido, Señor. Por eso ahora, Padre Santo, porque sabemos que tú eres fiel, que tú eres poderoso, Señor, que fieles son tus promesas, Padre Santo. Vamos a continuar alabándote en el nombre poderoso de Jesús. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. El que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. En su presencia hay paz y seguridad. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos en invierno? Temperatura, frío, ¿qué más? La lluvia. La lluvia, ¿qué más? Enfermedad de los resfriados. Resfriados,
¿Qué otra cosa más se nos ocurre que son señales de que estamos en invierno? La nubosidad de los cielos. ¿Cómo? Las nubes en el cielo. Nubes, amanece nublado y bastantes nubes. ¿Qué más? Las lluvias fuertes, se oscurece Ujú. temprano. Que se oscurece, o sea, los días son más cortos. Entonces, aunque teóricamente nos dijeran, están en invierno, pero nosotros no miramos todas esas diferentes señales, sería difícil creer en qué época estamos viviendo. Amén. Pero son las señales que nos indican y dicen, esto es invierno. Aún la ropa que llevamos puesta, nos vestimos de acuerdo a la época que estamos viviendo. Ahora, ¿por qué comenzó de esta manera? Porque pensemos, en lo espiritual, también tenemos que saber qué época estamos viviendo, qué momento estamos viviendo. Cuando Jesús vino a esta tierra, comenzó lo que se conoce como la dispensación o el tiempo de la gracia. Que para ser salvo, lo único que hay que hacer es creer y usted es salvo. Esa es la época de la gracia. Pero Jesús dijo que cuando la época de la gracia, Él dijo que la época de la gracia iba a terminar. Y cuando iba a terminar esa época de la gracia, Él dijo que iban a haber señales que indicarían que la época de la gracia estaba terminando y que la venida de Cristo estaba cerca. Entonces, esas señales nos iban a indicar a nosotros qué época estamos viviendo en cuanto al cumplimiento de las profecías que el Señor Jesús dijo. Ahora, por eso yo hacía esa pregunta al principio. ¿Sabe usted, dije, en qué estación estamos viviendo? Y ustedes me respondieron muy bien. Pero en lo espiritual, ¿sabe usted en qué momento estamos viviendo nosotros? Ahora usted, pero ¿cómo lo puedo llegar a saber? Son por las señales. Cuando nosotros vemos el cumplimiento de señales, nos indica que estamos llegando a ese momento que de cualquier día de estos, la venida del Señor es eminente. Ahora, ¿qué requiere esto? Que nosotros reaccionemos de acuerdo a la época que estamos viviendo. Porque sería ilógico que un día como hoy hubiésemos venido con una ropa bien fresca, como solimos vestir en verano. Pasaría mucho frío. Pero usted se viste adecuadamente para la época y se prepara para la época y vive de acuerdo a la época que está viviendo. Ahora, el gran problema que tenemos, a estos se lo digo con todo mi corazón, el gran problema que tenemos hoy es que hay no digo que todos, no quiero generalizar, pero una gran mayoría de cristianos no nos damos cuenta la época que estamos viviendo, el momento que estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque si supiéramos la época o el momento que estamos viviendo, reaccionaríamos de acuerdo al momento. Así reaccionaríamos, de acuerdo al momento. Si yo supiera, escuchen, o usted, todos los cristianos, tuviéramos una fecha, y pongámonos, por favor, es un ejemplo. No van a decir el pastor Morris está profetizando mentiras, no. Un ejemplo. Supongamos de que estamos en el mes de julio y que el Señor viniera el 31 de julio. Supongamos. Amén. No va a estar diciendo que el pastor ya está profetizando, falso profeta. No. Un ejemplo. Por eso aclaro. Supongamos que el Señor viniera el 31 de julio. ¿Qué haríamos nosotros? Primero las iglesias estarían llenas, repletas. Ya, pero nosotros de una manera personal, ¿qué haríamos si supiéramos que ya nos quedarían menos de 10 días para la venida del Señor? ¿Qué haríamos? Solo piense por un momento, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cómo sería nuestro comportamiento? ¿Qué cosas nosotros haríamos? Trataríamos de hacerlo mejor. Claro, o sea, habría una reacción para nosotros en el aspecto que diríamos, permítame, hermano,
¿Qué es lo que haríamos nosotros? Haríamos lo imposible para ser diferentes. ¿Por qué? Pero el Señor ya viene, el Señor ya está a las puertas, el Señor está ahí. O sea, seríamos de una manera diferente, pero la reacción que la iglesia tiene, estoy hablando mundial, no es la que deberíamos de estar teniendo, sino que como que hay un poquito de pasividad, que a lo mejor venga, que a lo mejor no venga, que quizás será cierto, que quizás será mentira. Entonces no estamos reaccionando de acuerdo al momento que se está viviendo. Yo quiero ponerle un ejemplo. Cuando nosotros en mi país, El Salvador, nos tocó vivir la guerra civil, hubo una noche que fue bien especial para nosotros. Esa noche nosotros con mi esposa y mi familia pensábamos que no íbamos a amanecer al día siguiente. Nos llegó una noticia al pasaje donde vivíamos que esa noche iba a haber un bombardeo en el lugar donde nosotros vivíamos. Ya no tuvimos tiempo de salir porque había toque de queda, no se podía andar en la calle, éramos nosotros 2 y 3 niños pequeños. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos preparamos para lo peor. Buscamos en la casa cuál era la posición más protegida que podríamos tener si caía algo de arriba. O sea, tratamos de hacer como una especie de una fortaleza, colchones, almohadas, y nos metimos ahí adentro. Imagínense, preparándonos para lo peor. Y recuerdo de que allí en ese momento los niños se durmieron, los grandes, nosotros 2 no podíamos dormir con aquella ansiedad, esperando que de un momento a otro pasara algo. Comenzamos a confesarnos muchas cosas, porque pensábamos de que quizás de ahí no salíamos con vida. Confesamos como diciendo, gracias por estos años de estar juntos. Creo que teníamos hasta esa altura unos quizás casi 6, 7 años de matrimonio. Y estábamos como dándonos las gracias por todos los buenos momentos que habíamos pasado. Y recuerdo de que nos quedamos dormidos, abrazados, pero nada de estar acostados, sino que sentados, porque decíamos, hay que salir corriendo, estamos listos, hasta con zapatos, con todo, listos para salir corriendo. Claro, comenzó todo, balas, se oían bombas por todos lados, y en medio de todo aquello, abrazados, el Señor puso sobre nosotros una paz muy grande, dormimos y nos levantamos al día siguiente y nada había pasado. El daño fue muy pequeño como tendría que haber sido, un agujero solamente como de este tamaño. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque este libro de Apocalipsis que estamos hablando solamente tiene sentido cuando nosotros entendemos que aquí el Señor Jesús nos está revelando el plan que Él tiene para esta tierra. Y nos está revelando y dice, yo voy a hacer esto, esto y esto. Y se lo estoy dando a conocer a ustedes para que ustedes sepan en qué tiempo están viviendo. Y que ustedes respondan de acuerdo al tiempo que están viviendo. Amén. Porque de nada sirve tocar todos estos temas si nosotros no respondemos de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Sino que nosotros estamos, por ejemplo, cuando, como el Señor dijo, como aquellos siervos, de que no se prepararon para cuando el amo iba a venir, sino que se malgastaron, derrocharon todo, y cuando les pidieron cuentas, estaban en serios problemas. Entonces yo quiero hacer un llamado a usted que me está viendo este día, de que tomemos en cuenta todo lo que nosotros sabemos sobre las señales de la venida de Jesús y actuemos al respecto. No estoy diciendo que usted se llene de pánico, que usted se llene de miedo, porque no es el plan del Señor. El Señor dijo que cuando nos diéramos cuenta de estas cosas, dice, erguíos. ¿Qué quiere decir? O sea, pónganse listos, levántense, vean que su redención está cerca. Y cuando dijo redención, quiere decir que lo bueno, lo mejor viene para nosotros. Amén. O sea, dejo esta aclaración antes de comenzar a hablar lo que tengo este día para usted y para mí. Hablamos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 7, por favor. Apocalipsis capítulo 7.
Y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 8. Dice la palabra de Dios: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 señalados. De la tribu de Rubén, 12,000 señalados. De la tribu de Gad, 12,000 señalados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Voy a tratar de explicar en qué consiste esto, de qué podemos aprender de la palabra de Dios. Usted recuerda lo que estuvimos estudiando últimamente, que estudiamos sobre aquellos 4 jinetes del Apocalipsis. Después entramos al 5.º sello, las almas debajo del altar, el 6.º sello, todo ese montón de acontecimientos que van a pasar sobre este planeta. Y ahora de repente nos encontramos en otra cosa. O sea, no es de que el libro viene en un orden cronológico, sino que de repente se detiene para ver ciertos detalles que son importantes, que si se siguiera un orden cronológico no pudiéramos detener a ver esos pequeños detalles que nosotros vamos a poder aprender de ellos algunas cosas que son importantes para nosotros. Recuerde, muchas de estas cosas son cosas literales, así como están hablando, y hay otras cosas que son de interpretación espiritual que aún para nosotros hoy nos pueden servir también. Entonces, aquí nosotros vamos a aprender acerca de quiénes son estos 144,000 señalados o sellados. ¿Cuál es el propósito de ellos? Si son simplemente es una alegoría a la existencia de ellos, son personajes simbólicos o son personajes reales, son personajes verdaderos, y si son, pues de dónde son gentiles, son judíos, todo eso lo vamos a ver. Pero vamos a ir de una manera despacio para que nosotros podamos aprender. Cuando comienza este capítulo de la Biblia, si usted mira, y no lo leímos, pero lo voy a leer el versículo 17 del capítulo 6. La última pregunta, hay una pregunta cuando se cierra el capítulo. Y la pregunta es: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Porque dice el versículo completo: porque el gran día de la ira ha llegado. Y dice: ¿y quién podrá sostenerse en pie ante la venida del Mesías? Ahora, el capítulo 7 es la respuesta a esa pregunta. Porque está preguntando: ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién no va a ser afectado por la ira del Cordero? Porque recuerda que anteriormente habla de terremotos, habló de terremotos. ¿De qué más habló? ¿Se acuerda? El sol se ponía negro. Y la luna se puso como sangre. Las estrellas cayendo del cielo. Entonces, en medio de todo eso, surge esta pregunta: ¿y quién va a poder mantenerse en pie? O sea, para mantenerse en pie tiene que ser alguien que ha sido librado de todas esas cosas, o sea, que no le va a afectar todo lo que está pasando. Entonces, el capítulo 7 es la respuesta a todo eso. Pero vamos en orden. Lo primero que usted va a ver en estos primeros versículos que leímos es el ministerio de los ángeles. Los ángeles son seres creados por Dios aún mucho más antes que el hombre fuera creado. Son seres espirituales. La Biblia no dice que hay ángeles ángeles mujeres.
no determina que los ángeles se casan entre ellos y procrean hijos. La Biblia no dice eso, sino que solo le llama ángeles, nada más. Ahora, los ángeles, si usted puede darse cuenta, en muchas ocasiones se dice que la razón de la existencia de ellos es que ellos sirven a Dios en todo lo que tengan que hacer. Aún dice otra parte de la Biblia que son espíritus ministradores. La palabra ministro o ministrar significa servir. Un ministro es un servidor. Un ministerio es una área de servicio. Entonces, cuando dice que los ángeles son espíritus ministradores, están diciendo que son personajes espirituales que están al servicio de la raza humana, al servicio de Dios, pero también nos sirven a nosotros. La Biblia habla de un lugar muy especial en la Biblia, en el libro de Génesis, que Jacob llegó a ese lugar. Y cuando Jacob llegó a ese lugar, tuvo un sueño. Y el sueño vio que en ese lugar había una puerta en el cielo y había una escalera. Y comenzó a ver cómo los ángeles de la tierra iban hacia arriba, hacia el cielo de Dios, y del cielo de Dios bajaban a la tierra. Y él llamó a ese lugar Betel, o casa de Dios. Entonces el sueño que tuvo Jacob fue una forma que Dios le mostró cómo los ángeles ministran en las necesidades de los seres humanos. Ahora, aquí nosotros vemos en primer lugar 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra. O sea, podríamos decir como los 4 puntos cardinales de la tierra. Cada uno de estos ángeles estaba ubicado en cada uno de ellos. Parecería como que estos ángeles estaban como a cargo de esos 4 puntos cardinales. Ahora, si usted se da cuenta, dice que estos 4 ángeles estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Y qué estaban haciendo? Dice que detenían los 4 vientos de la tierra. O sea, vientos del norte, del sur, del este y del oeste. Y los estaban deteniendo. Y usted dirá, pero es que es necesario que sople la brisa. No, es que estos vientos que ellos estaban deteniendo, según nos dice aquí, que esos vientos cuando soplaren iban a hacer daño a la tierra, al mar y aún a los árboles, a todo. El versículo 3 dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos hallado en su frente a los siervos de Dios. O sea, si usted puede dar cuenta, lo que ellos estaban deteniendo era algo peligroso para este planeta. Pero ellos estaban a cargo de, podemos llamarle, de tener cerradas esas puertas para que, las compuertas, para que esos vientos no soplaran. Entonces nosotros podemos ver ahí cómo los ángeles están deteniendo eso. O sea, el juicio es eminente. El juicio viene, el juicio va a llegar. Pero antes de eso Dios está haciendo algo. Aquí aparece otro ángel. En el versículo 2. Vi también otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Otro ángel. Ahora, si usted se da cuenta y usted lo ha leído, y si no lo ha leído yo se lo recuerdo, en la Biblia habla que hay categorías de ángeles. Dice que hay tronos, hay querubines, hay serafines, hay arcángeles y hay ángeles. Es como un ejército. Que un ejército está organizado en diferentes rangos, desde el general, llamémosle 5 estrellas, hasta el soldado más raso. Hay un orden, hay una forma como trabaja eso, igualmente en los ángeles. Ahora, este ángel está a cargo de la región del oriente. Hay muchos comentaristas que opinan que la región del oriente es la región de donde Dios sale, desde donde Dios se manifiesta, porque hay una parte, uno de los profetas, que dice que cuando la gloria de Dios se va del templo, se va hacia el oriente, y que también aparecerá desde el oriente. O sea, hay muchas referencias bíblicas, pero este ángel sale de ahí y tiene algo, y lo que tiene es que él es portador del sello del Dios vivo. Portador del sello del Dios vivo. En los tiempos antiguos, los reyes tenían, por ejemplo, anillos. Sus anillos eran anillos muy grandes porque ahí tenían el sello. Normalmente muchas órdenes se firmaban, pero no como ahora se hace, sino que eran tablas a veces de cera,
y el sello del rey lo ponía sobre la cera, y eso después se enduraba y ahí quedaba el sello del rey. En muchas ocasiones en la Biblia vemos cosas selladas. Por ejemplo, cuando el Señor fue puesto en la tumba, se puso el sello de Poncio Pilato. También recuerden el libro de Esther. En el libro de Esther se dice que cuando este famoso Amán logró convencer al rey que diera una orden para exterminar a todos los judíos, dice que el rey le dio su anillo. ¿Para qué? Para que sellara la orden, para que así esa orden fuera de carácter legal. Así que, si usted puede darse cuenta, está a punto de venir algo sobre la tierra, pero antes que eso pase, hay un llamado que este ángel hace, y este llamado es de parte del Señor, de que hay que señalar, hay que ponerle sellos a otras personas. O sea, una de las cosas que estamos viendo es que lo que viene posteriormente es bastante grande. Vamos a hablar de 7 trompetas, y cada trompeta tiene muchos desastres. Vamos a hablar de 7 copas de la ira de Dios. Son desastres, y hay otros que se llaman los ay, solamente decir los ay. Y también hay ciertas, ¿cómo podemos llamar? Muchas personas le llaman paréntesis o historias extra dentro del libro de Apocalipsis, que parecen, vuelvo a decir, no un orden cronológico, sino que son detalles especiales que Dios pone. Por ejemplo, como la historia de los 2 testigos es uno de esos detalles para mostrar lo que está por venir. Entonces aquí está, como dicen, está por comenzar todo ese juicio sobre la tierra. Este ángel dice a los otros: espérense, antes que comiencen a desatar todo lo que viene sobre la tierra, vamos a hacer algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sellar, vamos a poner sobre estas personas especiales algo para protegerlos de que ninguna cosa los pueda dañar. Un sello. Ahora, cuando nosotros pensamos en un sello, ¿cómo será ese sello? Aquí dice, literalmente dice, de que el sello que les pone, según aquí dice, el sello dice, hasta lo que hemos sellado, dice versículo 3, en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿A dónde dice que le ponen el sello? En la frente. Ahora, piense esto. No está hablando de que va a ser un sello visible, que todo mundo lo va a poder ver, sino que es un sello que solo en el mundo espiritual se puede ver. Por ejemplo, hoy en día, y de esto quizás lo voy a hablar más al final, ¿sabía usted que desde el día que usted se convirtió a Cristo, el Señor lo selló a usted? Amén. Ahora, mire la frente de su hermano. ¿Le mira algún sello? ¿No? ¿Verdad que no tiene ningún sello? No, esa es la mancha de la cobija que le quedó aquí donde está acostada. ¿Verdad que no se mira? Pero ¿sabe qué? Los ángeles pueden ver ese sello. Los demonios pueden ver ese sello. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué es un sello? Un sello, en este caso, es un acto de pertenencia. ¿A quién le pertenece? Es como cuando usted escribe un libro y en el libro le escribe: este libro pertenece a fulano de tal. Y usted se lo pone en la primera página y usted dice: bueno, si alguien lo encuentra y le quita la primera página, entonces le pongo en medio otra vez, más atrás se lo pongo y en la última, para que no creo que le quiten todas las páginas al libro. Total, de que vean que ese libro me pertenece. Entonces, el propósito del sello que estamos viendo aquí es de poder poner podemos decir, una identificación a quién pertenecen esas personas. Es interesante que en el capítulo 14 de Apocalipsis vuelve a hablar de lo mismo. Y dice, versículo 1, luego miré y apareció el Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Estaba en pie sobre el monte de Sión, en compañía de 144,000 personas. ¿Escuchó? Aquí está una vez más ellos mismos. Y llevaban escrito en la frente, aquí dice qué es lo que tenían en la frente: el nombre del Cordero y de su Padre. El nombre del Cordero y el de su Padre. ¿Cuál es el nombre del Cordero? Jesucristo. ¿Cuál es el nombre del Padre? Dios o Jehová. Muy bien, Jehová. Eso lo tenían, dice, aquí. O sea, espiritualmente se podía ver. Ahora, ¿para qué era esa señal?
Esa señal, ese símbolo de pertenencia era para que estas personas, que aquí se menciona 144,000, durante el tiempo de la gran tribulación no sean afectados por todo lo que iba a llegar. No iban a ser afectados por cuando el sol calentara de más, no iban a ser afectados por lo que el anticristo, el falso profeta, quisiera hacerlos de agarrarlos o querer matarlos, encarcelarlos. No iban a ser afectados, por ejemplo, por las úlceras que dice cancerosas que van a salir durante esa época. No van a ser afectados por nada de eso. ¿Por qué? Porque han sido señalados. Hermanos, en la Biblia nosotros vemos muchos casos así como esos. Por ejemplo, usted recuerda el caso de la 10ª plaga, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. Esa 10ª plaga el Señor iba a destruir todo primogénito, tanto de hombres como de animales. Pero Él dijo, pero hay una forma como se pueden salvar. ¿Poniendo qué? Poniendo el sello de la sangre, la señal de la sangre. Tenían que matar ese cordero, escucha, el cordero, y esa sangre del cordero untarle en un hisopo. Un hisopo era como un racimo, imagínense un racimo pensemos de corianda, por ejemplo. Piense esos bunch que venden aquí. Es una especie así. Y viene usted y eso lo metía en la sangre, y eso era como una brocha. Pintaba el dintel de la puerta. Ese simple acto marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Y ese simple acto hizo que muchas personas, aún más, si un egipcio creía y lo hacía, iba a ser liberado su primogénito de la muerte. Y si un judío, un israelita, no lo hacía, su primogénito iba a perecer. Porque era un acto de fe que tenían que hacer. Tenían que creer lo que el Señor había dicho que iba a hacer. Otro ejemplo, el profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 9, versículo 3 dice, en ese momento la gloria del Señor salió del lugar junto a los querubines, donde antes había permanecido, y quedó suspendida en el umbral del templo. Entonces llamó al hombre que estaba vestido de lino y que llevaba un estuche de escriba en la cintura. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Qué es lo que estaba pasando? La gloria del Señor se estaba apartando del templo. Ya Nabucodonosor ya había invadido la ciudad, se había llevado a muchas personas, pero el templo no lo había destruido todavía. Antes que eso sucediera, Ezequiel contempla esta visión, cómo la gloria de Dios se aparta del templo. Y le está diciendo ya lo que está por venir, porque lo que vino después iba a ser una matanza difícil, muy, muy fea. ¿Por qué? Porque los israelitas se habían sublevado contra los babilónicos, aún matando al gobernador que les habían dejado. Pero aquí el Señor dice, yo voy a traer destrucción, pero mira, vas a marcar, otra vez más, vas a marcar. ¿A quiénes se va a marcar? Aquí dice, a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea que la gente que estaba intercediendo y clamando, a esa no me la toques. Inclusive hoy me da un mensaje para mí en este momento. ¿Cuál es la posición del intercesor? El intercesor no simplemente está haciendo un favor a la otra persona para orar por ella, sino que también se está haciendo un favor a sí mismo. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice, a este lo necesito y lo preserva de muchos males. Eso es lo que yo puedo aprender de este versículo que estoy viendo. ¿Por qué razón? Escucha esto. Cuando el Señor toma a alguien para su servicio, lo unge con su presencia, lo sella estamos hablando de un sello, lo sella, nadie lo puede tocar. Nadie lo puede tocar, ni tampoco le puede pasar nada hasta que se cumple el plan y el propósito de Dios en la vida de esa persona. Por ejemplo, pensemos en el caso de Jesús. Le pongo un ejemplo. Jesús fue a predicar al pueblo de donde él era, donde él creció. Él era de Nazaret, por eso se le llama Jesús de Nazaret.
Y cuando él predicó allí, llegó a la sinagoga, le dieron, como era costumbre, el día de reposo, que leyera la palabra de Dios. Y él no la buscó, sino que el rabino le decía, esto te toca leer ahora. Y el Señor le leyó aquella porción de Isaías cuando decía, el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, era un pasaje que todo judío lo conocía, que era un pasaje mesiánico, porque hablaban de la venida del Mesías. Y cuando el Señor termina, Él dice, hoy esto se ha cumplido delante de ustedes. En otras palabras, Él está diciendo, el Mesías está delante de ustedes. Amén. Para la gente se fue un shock muy grande. Porque ellos decían, como diríamos en mi país, El Salvador, este cipote de la calle del otro lado, de la calle empedrada, hija del carpintero, viene a decir que es el Mesías. No le creyeron. Y en otras palabras, lo acusaron de blasfemia. Y sabe de que el lugar donde lo iban a despeñar al Señor todavía existe, ha sido identificado. Nadie sobrevive de ahí porque es un pedazo de roca que no hay nada, bien elevado, y que de ahí tiraban a los blasfemos. Y dice que el Señor lo agarraron y lo iban a tirar de ahí. Yo se lo leo, Lucas 4, 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cómo es que no le hicieron nada? Si eran un gran montón contra uno. Y lo llevaron a la fuerza, al lugar donde lo iban a tirar, y él simplemente se fue. Todos, o sea, uno se queda pensando, cuando yo he visto esta escena en películas, el Señor solo los mira con una mirada de autoridad y todo el mundo se aparta y Él se va. Ahora, ¿por qué razón? Porque no había llegado su hora. Todavía tenía que seguir predicando. Muchas veces en los evangelios dice, porque aún su hora no había llegado. O sea, yo quiero decirle, cada uno de ustedes, usted ha sido marcado, escogido para algo de parte de Dios. Aunque usted diga, pero es que yo no soy predicadora, yo no soy esto, no importa. Pero Dios para su vida tiene un propósito. Que mientras usted no logre este propósito, usted no puede dejar esta tierra. Hasta que usted logre este propósito. Mientras usted no lo alcance, le digo, caerán a su lado miles y 10,000, mas a usted no llegarán. Puede estar en un accidente de tránsito, todos los demás perecen, pero usted no. ¿Por qué? Porque hasta que no termine la obra, usted no se puede ir de este lugar. Amén. Yo venía pensando, ¿lo cuento o no lo cuento? Cuéntelo. Una vez yo iba con mi esposa íbamos para Melbourne, había sido invitado a predicar. Y cuando iba en el avión, me comencé a sentir muy mal. Y de repente comencé a sentir escalofríos, todo mi cuerpo comenzó a temblar y comencé a sudar. En un momento así, mi camisa estaba mojada completamente. Sentí como deseos como de querer vomitar a la misma vez. Era algo que yo sentía que como que me estaba yendo poco a poco. Y me acuerdo que en medio de todo eso solo le dije, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y de repente, todo volvió a la normalidad. Y mojado completamente. Yo no entendí lo que me pasó. Cuando prediqué el domingo a la iglesia que había sido invitado y termina el culto, se me acerca una hermana y me dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, le digo. Yo me dice, he venido a Australia invitado por mi hija y ya la otra semana me voy. Pero me permite decirle algo de parte de Dios. Bueno, dígame. El Señor me mostró, al estarlo oyendo predicar a usted, de que usted estuvo a punto de morir en ese avión. Y yo me quedé, nosotros no le habíamos contado absolutamente a nadie el incidente. Y me dice,
el Señor me dijo que te dijera esto, que Él ha reparado un daño en tu corazón. Sí, hay una arteria que el Señor ha reparado en tu corazón porque el Señor lo hace, porque no has terminado todavía tu propósito. Tienes que acabar la obra, por eso el Señor te ha restaurado, te ha reparado de nuevo. Cuando me dijo eso, me sentí excelente, pero a la misma vez, ay Dios mío, no contaba con eso. Y claro, cuando vine aquí de regreso, hice chequeos de todo tipo. Y me dijeron, no, usted está bien, usted no tiene ningún problema. Pero lo que yo le quiero decir es de que usted tiene que tener la confianza de que aunque aquí en esta ciudad hayan 3,000 casos de virus, pero si el Señor todavía lo necesita aquí en esta tierra, usted no se va a ir de aquí. A su lado caerán 1,000 y 10,000. Y usted va a salir adelante. Amén. Claro. Así es. ¿Por qué? Porque uno no sabe, escuche, uno no sabe los propósitos que Dios tiene hacia adelante. Amén. Entonces, usted lo único que diga, Señor, cumple tu propósito en mí. Aquí estoy y quiero hacerlo para tu gloria y para tu voluntad. Ahora, sigamos más adelante. Ahora, nosotros estamos entendiendo que estos personajes no son personajes simbólicos, sino que van a ser personas de carne y hueso. Por ejemplo, en Apocalipsis 14, el 4 al 5 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado mentiras, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué indica esto? Que eran personas de carne y hueso. ¿Por qué razón? Porque cuando se trata de los 144,000 hay diferentes enseñanzas. Por ejemplo, muchos piensan que esos representan la iglesia en general. La iglesia que va a ser llevada por el Señor a los cielos. Otros piensan que esos 144,000 son, por ejemplo, 144,000 predicadores, evangelistas y profetas famosos que hoy hay en nuestra época y que están haciendo avivamiento en la tierra. Por ejemplo, la Iglesia Católica dicen que representa el sacerdocio católico, ya que dice que no se han contaminado con mujeres. Los testigos de Jehová dicen que son la élite de sus seguidores. O sea, cuando comenzaron los testigos de Jehová, ellos pensaban de que no iban a llegar tan grande, o sea, ser más de 144,000, que cuando el número 144,000 se pasó, dijeron, no, van a ser los ancianos nada más. O sea, cuando refiero a los líderes de ellos. Y entonces, para mantener el número completo, a veces quitan a uno, suben a otro, quitan a otro, suben a otro, porque al final ellos dicen 144,000 van a ir al cielo y el resto va a estar aquí en la tierra. Entonces, por eso, si usted habla con uno de ellos y le dice que vamos al cielo, se ríen de nosotros y dice, al cielo nadie va a ir, solo que sea de los 144,000. Y para ser de los 144,000, dicen, está muy difícil. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Lo que es más acertado, por lo que se describe aquí, es que estos personajes serán personas que el Señor usará para predicar el Evangelio durante la época de la gran tribulación. Que el resultado del ministerio de ellos lo vemos en la segunda parte que vamos a estudiar, pero mientras están en la tierra tienen un propósito y por eso es que son sellados, porque ninguna cosa les puede hacer daño. ¿Por qué? Porque Dios los va a usar para llevar la palabra de Dios a tanta gente. Ahora, ¿qué más hay en todo eso? Si usted se da cuenta, es bien específico la palabra. Que cuando habla de ellos, dice que eran señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea que apunta al hecho de que son israelitas. Israelitas. Y aún más, no solamente apunta a eso, sino que da el número de las 12 tribus de Israel. Y también, escucha bien, de los 12 hijos
de Jacob, el patriarca, que también se llamó Israel. Ahora, recuerde también que en Apocalipsis los números también tienen mucho significado. Y el número 12 significa que algo está completo. 12 es el número completo. Entonces dice 12 tribus de Israel. Ahora, en la página que usted puede tenerla, yo hice un pequeño gráfico, que inclusive la puse en el grupo de la iglesia, que ahí también usted la puede ver, o si no, después en su casa la puede bajar y verla. Puse una diferencia entre lo que es una y otra cosa. Por ejemplo, los hijos originales de Jacob, los 12 hijos, cuando usted compara la lista de los 12 hijos con la lista de las 12 tribus que se mencionan aquí, va a ver que es diferente. Si usted compara la lista en cuando ellos conquistaron la tierra prometida, va a ver que es diferente también. Ahora, ¿a dónde están las diferencias? Las diferencias están en esto. Déjeme explicarle así de una manera bien corta para que no nos confundamos. José, el hijo de Jacob, él tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando Jacob estaba muriendo casi ya en sus últimos años, y él vio a José nuevamente, le dijo: José, nunca pensé que te iba a volver a ver. Y de repente mira a los 2 muchachos y le dice: ¿y estos quiénes son? Le dice: papá, estos son mis hijos. Ah, ¿sabes qué, José? Los hijos tuyos yo los voy a adoptar como hijos míos. O sea, les voy a dar herencia como que fueran mis hijos. Entonces, ¿qué pasó? Si usted ha escuchado muchas veces, la tribu de Efraín y Manasés se incorporó. Pero si usted mete 2 más, hay que sacar 2 para afuera. Ahora, ¿quiénes fueron esos 2 que salieron para afuera? José, por ser el papá de estos 2 muchachos. O sea, José estaba representado en estos 2. ¿Cuál fue la otra que sacaron? La tribu de Leví. ¿Por qué razón la tribu de Leví? Porque la tribu de Leví, cuando ellos fueron a la conquista de la tierra prometida, no tenían derecho a tierra. Ellos tenían que vivir cerca del tabernáculo, trabajar para el tabernáculo, trabajar para el templo, vivir del templo. Ese era y prohibido ir a la guerra. Ellos solo se dedicaban a las cosas de Dios. Ahora, cuando venimos a esta lista que acabo de leer, me comienzo a dar cuenta de que hay 2 tribus que se sacaron. Se incorporó nuevamente la tribu de Leví. Si usted mira, ahí está la tribu de Leví. Se metió la tribu de Leví. Y también se metió la tribu de José. Pero también está José juntamente con su hijo Manasés. Pero ¿quiénes son los 2 perdidos ahí? Uno es Efraín y el otro es la tribu de Dan. Ahora, ¿por qué razón? Hay muchas teorías, bastantes teorías. Y todo eso son, como digo, teorías. No está confirmado. Una de las teorías que he escuchado es que la tribu de Dan fue sacada porque supuestamente el anticristo va a venir de esa tribu. Porque Jacob, el papá, cuando está profetizando sobre ellos, le dice que Dan es una serpiente junto al camino. Pero le digo, es una teoría. ¿Cuál puede ser la más cercana, la más que posiblemente esta sería una de las razones por las cuales no se menciona? Y es que en esos 2 tribus, en la tribu de Efraín y en la tribu de Dan, se establecieron una religión paralela a la religión del verdadero Dios. Por ejemplo, lo vamos a leer, 1 de Reyes capítulo 12, 26 al 30. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam. Roboam era el hijo de Salomón, rey de Judá. Me matarán a mí y se volverán, dice, a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. ¿Escuchó? 2 becerros de oro.
¿Se acuerdan dónde más hicieron otro becerro de oro que adoraron? En la época de Moisés también. Y dijo el pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Exactamente la misma frase ocuparon ahí en la época de Moisés. Los dioses que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel. ¿Dónde quedaba Betel? En la tribu de Efraín, en el territorio de Efraín. Y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y no solamente hizo eso, sino que puso sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. O sea, hizo un sistema, construyó como templos en esas dos localidades para que el pueblo no fuera a adorar allá, porque como aquí dice, había detrás de eso también un sentimiento político de que iba a perder el pueblo, pero creó una situación por la cual ellos fueron destruidos al final, muchos años después, muchas generaciones después. Podría ser que esto sea una de las razones por las cuales no se menciona esta tribu. Pero vengamos y veamos el propósito de estos hombres. Dijimos que son para traer el evangelio, especialmente al pueblo de Israel. En Daniel se habla de que Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Yo sé que hoy en día, y usted habrá leído textos como por ejemplo en San Juan, que el Señor, capítulo 1, creo que está esto, cuando el Señor dice que el Señor a los suyos vino, y los suyos, dice, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, ¿quién era el pueblo de Dios? Siempre ha sido Israel, por el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero dice que lo rechazaron. Ahora, al rechazarlo, o sea, ¿qué pasó ahí? Entonces, ¿quedaron fuera para siempre? No, el Señor establece la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? La iglesia son los judíos y los gentiles unidos en un solo pueblo. Pero el Israel todavía sigue existiendo como nación, tal como se dice. Pero como dice en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. ¿De qué está hablando? De restaurar a Israel. El apóstol Pablo dijo también en Romanos 11:25-26, hermanos, para que no seáis sabios en vuestro propio parecer, no quiero que ignoréis este misterio que ha acontecido a Israel. Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El hecho que Israel rechazara a Jesús fue parte de un plan de Dios. ¿Para qué? Para que los gentiles, nosotros, viniéramos a formar parte del pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero dice que eso no va a ser para siempre, sino que habla, se fijó lo que dice, la plenitud de los gentiles. O sea, en estas 70 semanas de Daniel, que es un tema diferente, solamente se han cumplido 69 semanas proféticas del plan de Dios con el pueblo de Israel. Falta una por cumplirse. Es como que el reloj de Dios para con Israel se detuvo y le ha dado, según nuestro calendario, 2020 años de gracia a los gentiles. Pero esos 2020 años de gracia a los gentiles se va a detener. ¿Por qué? Porque el Señor se lleva a su iglesia. Y ahí, en esa semana 70, se conoce la de la gran tribulación, el Señor comienza a tratar con el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para llevar a Israel a que Israel acepte a Jesucristo como el Mesías. Entonces, en este tiempo tan oscuro, el Señor va a levantar a los 2 testigos, a los 144,000 señalados, para hacer volver a Israel hacia Dios, a tal grado que el libro de Zacarías describe el momento cuando Cristo desciende sobre el monte de los olivos. Y dice que cuando Cristo desciende, literalmente, los judíos lo van a ir a recibir a ese lugar. Y cuando llega a ese lugar, dice que le van a ver las marcas. El Señor todavía va a tener las marcas de los clavos. Y le van a preguntar, ¿y qué te hicieron ahí?
Y el Señor va a decir, fui herido en la casa de mis amigos. Y dice que ese día va a haber un día de lloro, un día de convertimiento de Israel. Se van a convertir hacia Dios. Entonces, todo eso, lo que estos 144,000 van a estar haciendo durante ese tiempo, juntamente con los 2 testigos, para poder traer el arrepentimiento dentro del pueblo de Israel. ¿Quedó claro quiénes son estos 144,000? Termino diciendo esto. Deme 5 minutos más y nos vamos. Menos mal que aquí no hay reloj, así que no sé qué horas son. Así que si son las 11, no sé. No me doy cuenta. Sí, yo no traje reloj. No tengo reloj, no me doy cuenta. Amén. Amén. Dije que no me dijera. Ok. Termino diciendo esto. Efesios 1:13. En Él, está hablando en Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, escucha esto, habiendo creído en Él, Él es Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Eso es lo que decía al principio. O sea, que yo estoy sellado, sí. ¿Usted está sellado? Sí. ¿Y qué significa ese sello? Que usted le pertenece al Señor. ¿Sabe por qué Satanás no lo puede destruir como lo quisiera destruir? Es porque él ve el sello que usted tiene. Si me puede ayudar, por favor. Él ve que usted no es cualquier cosa que puede venir y hacerlo pedazos. Usted ha leído la historia de Job. Como el diablo decía, sí, claro, si él está tan bien y todo, si, mira, lo has enriquecido, le has dado todo y lo has rodeado como un círculo alrededor de él. O sea, él no lo podía tocar. ¿Por qué? Porque Job era un hombre sellado por Dios. Este día yo quiero que usted recuerde, hay muchas cosas que han pasado en su vida, quizás hasta tragedias. Pero hubiera sido peor si usted no hubiera sido sellado de parte de Dios. Yo no puedo ver su sello, pero el Señor sí puede ver su sello. Y dice, esta es mi hija, este es mi hijo. Así como el mismo diablo puede ver, no, con este no me meto. Si yo me meto con esta hija de Dios, me voy a tener que ver con el papá de ella. Amén. 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 Por eso es que el enemigo no puede hacer la voluntad que él quiera con nosotros. Estamos protegidos por Dios. ¿No le alegra eso? Amén. A mí me alegra. Gloria a Dios. Porque pase lo que pase, yo sé quién es mi protector. Amén. Pase lo que pase, yo sé que aquí llevo un sello de Dios. Pero ¿dónde comenzó todo? Como dice el apóstol Pablo, habiendo creído en Él, fuiste sellados. O sea que si yo no creo, yo no voy a ser sellado. Hay una gran diferencia. El que cree, ese ha sido sellado. Así que esta noche yo quiero hacer un llamado. Yo creo que todos los que estamos aquí en esta sala conocemos al Señor como Salvador personal. Pero si alguien que me está viendo no conoce al Señor como Salvador personal, aquí habla de ser sellado. Y usted puede determinar hoy, tomar esa decisión de decir, quiero ser sellado por el Señor. Quiero que el Señor hable en mi corazón, me cuide y me proteja desde este día en adelante. ¿Cómo hacerlo? La Biblia dice que hay que creer con el corazón y confesar con la boca. Si usted lo cree con su corazón, le pido que confiese con su boca esta oración conmigo. Diga así: Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por todos mis pecados. Por favor, límpiame y sálvame de toda maldad. Séllame con tu Espíritu Santo, tal como dice tu palabra, porque yo quiero vivir desde este día para ti y para siempre. Quiero ser tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pongámonos de pie, por favor, todos juntos.
Vamos a cantar al Señor esta canción y nos vamos a ir despidiendo con esta canción. Quiero levantar a ti mis manos, Señor, poderoso Señor. Gracias, Padre mío, por esta palabra. Te alabamos, Señor Jesús. Gracias, Señor eterno. Gracias, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, que en este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, Poderoso Señor, maravilloso grandioso Señor, milagroso Señor, oh sí. en este lugar de tu Oh, la presencia presencia, Señor. y a descender tu poder Estamos aquí. a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, Yo creo en ti, Señor. y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, Oh, yo creo en ti. lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, recíbela, Señor. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor eterno. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este momento que nos diste en este lugar. Señor, yo oro por tu congregación, Señor. Que podamos, Señor, entender el tiempo que estamos viviendo y responder de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, Señor. Padre, gracias porque nos permitiste creer en ti y porque ahora estamos sellados también nosotros. Por lo tanto, Señor, el enemigo no tiene parte en mí, Señor. Yo soy un sellado de Dios, sellado por el Espíritu Santo, Señor. Gracias por esa protección divina. Llévanos con bien a casa, Señor. Guárdanos en el camino. Y muchas gracias por haber estado con nosotros en este hermoso estudio del capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Deseamos que la palabra del Señor haya hecho un impacto poderoso en tu vida y que la podamos poner por obra, la podamos transmitir a otras personas que no conocen, que no creen en nuestro amado Salvador, en ese precioso Dios que vino a esta tierra a dar su vida por cada uno de nosotros. Así que en esta hora deseamos que las preciosas palabras que han sido habladas sean un poderoso mensaje en tu vida que te haga recordar que la venida del Señor está a las puertas y que tenemos que estar preparados, tenemos que estar firmes cada día más. La palabra del Señor dice, el que crea que está firme, mire que no caiga. Y para eso es esta palabra, para afirmarnos mucho más, estar pendiente, reconocer por los tiempos que estamos viviendo que nuestra redención está a las puertas. Así que bendecimos la vida de Pastor Morris y bendecimos a cada uno de ustedes que has escuchado este hermoso mensaje. Así que en esta hora quiero hacerle un recordatorio para que no se pierda las próximas transmisiones, los próximos programas que estaremos trayendo a usted. Si por primera vez nos ha visto, le agradecemos y deseamos que se suscriba a nuestro canal para que le lleguen notificaciones de los próximos programas. Y también, si usted vive acá en la ciudad de Perth, queremos invitarle a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 73 Nola Mara Avenue en Nola Mara, muy cerquita de la ciudad, a unos
unos 15 minutos al lado norte de la ciudad y deseamos que usted nos visite junto a toda su familia. Tenemos servicio bilingüe el día domingo con preciosas alabanzas, preciosa adoración, hermosa palabra de Dios y escuela dominical para los niños. Así que le invitamos a no quedarse en casa, venga con toda su familia y usted será más que bienvenido a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino los domingos a las 3 de la tarde, asimismo el día miércoles a un estudio de libro de Apocalipsis y oración también. Recuerde, 7:30 tenemos oración y estudio del libro de Apocalipsis en la iglesia, siempre en el número 73, Nolamara Avenue, en Nolamara. Asimismo, le invitamos a que pueda escuchar el programa de radio en el 95.3 FM. Despertar Hispano está ahí para usted, para que usted pueda crecer mucho más en su fe y edificarse, conocer a nuestro Dios más de cerca a través de cada una de las secciones que tenemos allí en su programa Despertar Hispano, así como la preciosa música que ponemos y la hermosa palabra de Dios. Le invitamos que si no lo puede escuchar el propio día viernes a las 12 en punto, lo escuche posteriormente a través de Spotify o de Anchor FM. Así que puede suscribirse buscándonos a través de Jesús es el Camino y encontrará una gran variedad de estudios bíblicos, de predicaciones, así como devocionales, el libro de los Salmos, que está muy hermoso. Así que muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros y que Dios le bendiga grandemente. Recuerde que tenemos un teléfono al que nos puede llamar y es el 0433-370-537. 0433-370-537. Busque nuestra página también de internet y es www.jesuseselcamino.com.au. www.jesuseselcamino.com.au. Gracias por esta hermosa hora que hemos tenido, este momento tan hermoso de compartir juntos la palabra del Señor. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.